Israel Keyes, el asesino sin rostro y la oscuridad que se arrodillaba a sus pies. Algunos asesinos matan por impulso. Otros por poder. Algunos buscan atención. Otros solo quieren ver el mundo arder. Pero Israel Keyes no encaja en ninguna de esas categorías. No dejó manifiestos. No buscó fama. No cometía errores. Lo que hizo fue más profundo, más calculado. Más espiritual, en un sentido oscuro y prohibido. Porque Keyes no solo mataba. Keyes ofrecía. Cada crimen era un ritual. Cada desaparición, un acto de voluntad. Cada cadáver, una oración silenciosa a un Dios que no tenía nombre. Hoy te contaré la historia del asesino más inquietante, más preparado, y más espiritualmente deformado que ha tenido Norteamérica. Un hombre que enterró kits de asesinato por todo el país como si sembrara semillas de muerte. Un hombre que, en su mente, estaba más allá del bien y del mal. Bienvenido a la oscuridad más pura. Bienvenido a la mente de Israel Keyes. Parte 1. Una infancia fuera del mundo. Israel Keyes nació el 7 de enero de 1978, en Richcoe, Utah. Pero llamarlo un niño estadounidense promedio sería una mentira. Desde su primer aliento, Keyes fue criado fuera del sistema, al margen de la sociedad, en un ambiente aislado, extremo y profundamente controlado. Su familia era mormona al principio, pero luego abrazó el cristianismo fundamentalista más radical. Se mudaron al estado de Washington y más tarde a una zona remota de Alaska. Vivían en una cabaña sin electricidad, sin agua corriente, sin contacto con el exterior. No había escuela. No había televisión. No había amigos. La infancia de Keyes fue un desierto emocional. Nunca me sentí como parte del mundo, declararía años después. Desde pequeño sabía que era distinto, sabía que algo me faltaba, o me sobraba. Pergamino el primer acto, la iniciación invisible. Su primer crimen conocido ocurrió entre 1996 y 1998, aunque él jamás reveló detalles exactos. Dijo que fue en Oregón o Washington, y que la víctima fue una joven mujer a la que violó, ató a un árbol, y luego dejó morir lentamente. Pero en sus palabras, no era un asesinato. Era un ritual de paso. Tenía que hacerlo. No para probar algo a alguien. Para encontrarme a mí mismo, por fin. Aquí empieza la dimensión espiritual de Israel Keyes. Cada crimen era una autoafirmación mística, una afirmación oscura de su propio ser. No dejaba mensajes. No se atribuía a los hechos. Porque no buscaba validación. Buscaba afirmarse como algo más que humano. Cámara de cine parte 2, los kits del fin del mundo y el mapa oculto de la muerte. En la mente de Israel Keyes, el asesinato no era un acto impulsivo. Era una práctica. Una ceremonia. Una forma de relación con el mundo invisible. Mientras el FBI aún no lo conocía, Israel Keyes ya había sembrado los Estados Unidos con su plan de muerte. Literalmente. A lo largo de décadas, y en total anonimato, enterró múltiples kill kits, cubos herméticos con herramientas para asesinar, cintas, armas, cuchillos, bolsas, cloro, cuerda, dinero en efectivo y disfraces, todo enterrado en bosques, parques o campos, sin conexión aparente entre ellos. Cada uno era un altar en potencia. Un punto de energía oscura. Una promesa sellada con tierra y tiempo. Chincheta redonda, un mapa sagrado y oscuro. Nadie sabe cuántos kits dejó enterrados. El FBI ha confirmado al menos 11, pero Keyes nunca reveló la cantidad total.
Están por todas partes, dijo una vez, sonriendo. Y hay algunos que jamás serán encontrados. Son, para mí. Cada vez que sentía el llamado, viajaba durante días enteros, cruzando estados, con una calma ritual. Escogía a la víctima al azar, pero el entorno, el momento y el acto mismo debían seguir un orden específico. Era como si sus crímenes respondieran a un calendario personal. Un tipo de liturgia del mal. Cuchillo 8 crímenes como actos de fe. A diferencia de otros asesinos seriales, Keyes no tenía un patrón de víctimas. Podía matar a un joven, una pareja, una mujer de 50 años o un niño. Porque el crimen no era personal. Era existencial. En una de sus entrevistas con el FBI, declaró: "No me importan las personas. Solo el acto. Cada uno es una ofrenda. Una interrupción, un sacrificio". Aquí, el lenguaje cambia. Keyes no hablaba como un asesino. Hablaba como un sacerdote de la destrucción. Y cada asesinato no era más que una misa negra, un ritual ofrecido al vacío que él adoraba. Maletín: el caso de Billy Lorraine Currier. Uno de los casos más perturbadores fue el de Billy Lorraine Currier, en Vermont. Keyes viajó desde Alaska, sí, desde Alaska, hasta Vermont solo para asesinar. Tenía un kit enterrado cerca desde años antes. Una noche de junio de 2011, irrumpió en la casa de los Currier, una pareja totalmente desconocida para él. Los secuestró con rapidez, sin dejar evidencia. Los llevó a una casa abandonada, y allí ejecutó su ritual, ató y golpeó a Bill. Lo mató con una pistola. Violó a Lorraine, la torturó durante horas. Luego la estranguló. Después, limpió todo, meticulosamente. Como si jamás hubiera estado allí. Volví a poner todo en orden, dijo. Porque no fue un crimen. Fue un trabajo limpio. Fue una ejecución perfecta. Cuando la policía revisó la escena, no encontró nada. 0 pistas. Nadie hubiera sabido jamás que fue él, si él mismo no lo hubiera confesado años después. Una mente entrenada para el oculto. Lo más inquietante no era su capacidad para matar. Era su capacidad para ocultarse. Keyes tenía múltiples identidades, documentos falsos, vehículos desechables. Desactivaba cámaras de vigilancia. Compraba pasajes en efectivo. Y sobre todo, no hablaba con nadie. Nunca dejó una carta. Nunca publicó un mensaje. Nunca se jactó. Guardaba silencio, como un monje del mal. Lo importante no es el asesinato. Lo importante es el vacío que deja, escribió en uno de sus diarios. Vela la muerte como meditación. Israel Keyes vivía la muerte como un estado contemplativo. En una ocasión, describió su emoción después de asesinar. Es como meditar. Como flotar. Todo se detiene. No hay miedo. No hay ruido. Solo silencio, y poder absoluto. No se trataba solo de matar. Era un intento por alcanzar un estado alterado de conciencia, como si el acto de asesinato le permitiera fundirse con algo mayor, algo que no podía explicar con palabras. Algunos psiquiatras que revisaron sus entrevistas coinciden. Keyes no era un psicópata clásico. Tenía elementos de trastorno antisocial, sí, pero también de narcisismo espiritual extremo, y quizás de una forma psicótica latente, disfrazada por su alto control emocional. En resumen, Israel Keyes mataba para existir. Y en cada crimen, dejaba un trozo de su alma enterrado con el cuerpo.
libreta, los diarios y la tinta negra. Cuando fue arrestado, se encontraron páginas enteras escritas con su propia sangre. No eran confesiones. Eran himnos. Fragmentos poéticos, oscuros, donde hablaba del espíritu de la sombra, del llamado del vacío, del sentido que solo nace cuando todo muere. Uno de sus textos más aterradores decía: Cámara de cine parte 3, el secuestro de Samantha, la sonrisa y el silencio final. A veces, el mal se esconde en las sombras. Otras veces, camina a plena luz del día. Y nadie lo nota. Israel Keyes era padre de familia, empresario, veterano del ejército. Vivía en Anchorage, Alaska. Dirigía su propia empresa de construcción. Parecía un ciudadano ejemplar. Pero detrás de la rutina y las sonrisas, el ritual seguía vivo. Copo de nieve en la noche de Samantha Koenig. El 1 de febrero de 2012, Samantha Koenig, una joven de 18 años, trabajaba sola en un kiosco de café en Anchorage. A las 8 de la tarde, un cliente se acercó a la ventanilla. Le pidió un café. Luego, un arma. Las cámaras captaron su secuestro, un hombre encapuchado, calmo, sin prisas, guiando a Samantha hacia la oscuridad. Era Israel Keyes. Candado, un ritual planeado. Lo que vino después no fue un asesinato impulsivo. Fue una puesta en escena brutalmente orquestada. Keyes llevó a Samantha a su casa, mientras su hija dormía en la habitación de al lado. La ató en el cobertizo. La violó. La torturó. Luego, la asesinó lentamente. Pero lo más escalofriante vino después. Congeló el cuerpo en un armario, salió de viaje con su novia e hija por varios días, y al regresar, maquilló el cadáver congelado de Samantha, le abrió los ojos con hilo de pesca y tomó una fotografía macabra que luego envió como prueba de vida a la familia. Sí, hizo parecer que estaba viva, mientras exigía rescate. Ese no era solo un acto cruel. Era una representación teatral, una invocación ritual del poder absoluto. Dominar a los vivos y a los muertos. La trampa del destino. Lo que Keyes no esperaba era la huella que su propio ego dejaría atrás. Usó la tarjeta de débito de Samantha en varios cajeros automáticos. La policía rastreó los retiros a lo largo de Texas, Nuevo México, y finalmente lo capturaron en marzo de 2012, en Elfkin, Texas, tras una parada de tráfico. En su coche, el teléfono de Samantha. La tarjeta de débito. Una pistola. Una máscara. Y un nuevo kit de asesinato. Un monje del mal en prisión. Una vez bajo custodia, Israel Keyes se mostró cortés, educado, incluso colaborador. Pero no lo hacía por remordimiento. Lo hacía por control. Él decidía cuándo hablar, qué revelar y cómo presentarse. Les diré todo, pero no me interrumpan. No me importa si me creen. Lo que importa es que escuchen, dijo. Los agentes del FBI quedaron atónitos. Keyes relataba los crímenes como si recitara un salmo, con calma, con detalle quirúrgico, sin emoción, pero con una extraña forma de reverencia. Bela, el hombre sin nombre. Reveló haber asesinado a al menos 11 personas, aunque los expertos creen que fueron muchas más. A algunas víctimas las dejó expuestas. A otras, enterradas en lugares remotos, o simplemente las hizo desaparecer del tiempo. Nunca reveló nombres. Nunca mostró culpa. Solo hablaba de patrones, energía y ritual. No maté por odio. Maté por equilibrio. El mundo es caos. Yo ofrecía estructura, a mi manera. Cámara de cine parte 4, el alma rota, la sombra y el mal que susurra desde dentro. ¿Qué es el mal?
¿Una enfermedad? ¿Una elección? ¿O un tipo de vibración que habita en lo invisible y toma forma en los corazones rotos? Israel Keyes no fue solo un asesino. Fue un médium del abismo. Un canal. Un reflejo distorsionado de todo aquello que negamos, la violencia interior, la falta de empatía, el deseo de dominio, y la sed de disolución. Hoy no hablaremos de sus crímenes. Hablaremos del eco que dejó en el alma humana. Y del símbolo que representa en una civilización que ha perdido el lenguaje del alma. Silueta de busto, ¿nace el mal o se invoca? Keyes no mostró nunca signos clínicos de locura evidente. No escuchaba voces. No deliraba. No actuaba sin control. Era metódico, frío, pero también profundamente ritualista. Eso abre una puerta que la psicología común evita. ¿Y si hay fuerzas que no pueden ser entendidas solo con ciencia? ¿Y si el mal puede incubarse como una forma de energía? Desde Jung hasta los exorcistas medievales, el mal se ha descrito como una fuerza arquetípica, una sombra colectiva, que se apodera de aquellos que han perdido la conexión con lo trascendente. Y Israel Keyes era un ser sin conexión. Sin raíz. Sin alma visible. La sombra y la desconexión. Keyes encarna lo que Jung llamó la sombra. El aspecto más reprimido y primitivo del ser humano, compuesto por odio, deseo de poder, miedo, impulso sexual oscuro y destrucción. Pero Keyes no solo habitó su sombra. Se convirtió en ella. Vivía sin vínculos reales. Sin fe auténtica. Sin empatía.